situación, estos 1.900 millones de dólares que van a ingresar y cómo va a afectar al desarrollo de la economía nacional y obviamente al bolsillo del ciudadano? Muy buenos días, César. Bueno, esta operación podemos llamarla operación de salvataje. Ayer informó el Fondo Monetario Internacional oficialmente en su página, pero tenemos que esperar que el directorio lo apruebe. Todavía no está aprobado en el directorio. A ingresar, bueno, podemos decir que prácticamente está, pero necesitamos el veredicto final. Yo creo que esta noticia para los bolivianos en general, más allá de las cosas que no se están haciendo bien en el área económica, es la mejor noticia que hemos recibido en términos económicos en los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional es el banco de bancos. Y a través de esta operación de salvataje, el país va a poder también acceder a otro tipo de financiamiento con otros organismos multilaterales, como el BID, el Banco Mundial, la CAF, Plata, etcétera. Sin embargo, la economía para la estabilización se estimaba que se necesitaba entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Están dando 1.900, que es una señal para decir también que se necesita hacer más ajustes. ¿Cuáles son esos ajustes? Reducir aún más el déficit fiscal y tal vez en los próximos años llegar a un déficit que esté alrededor del 5%. En este momento está presupuestado un 9,2% para este año, pero sigue siendo alto, ¿no? Por otro lado, exigirá también el Fondo Monetario Internacional de que se revise nuevamente el precio de los combustibles. Va a ser muy doloroso para eso. No sé cómo lo va a manejar el gobierno, en este caso el ministro, con el Fondo Monetario, porque son condiciones. O sea, tampoco creamos que el Fondo Monetario Internacional es el Satanás de la película, no, o sea, como cualquier entidad financiera, nos presta recursos, pero nos pone ciertas condiciones. Y eso lo hace cualquier banco, una cooperativa, una financiera en Bolivia. Incluso un prestamista privado nos dice, bueno, te presto plata y ¿qué garantía me ofreces? Personal, puede ser hipotecaria, lo que sea, pero son condiciones. O cuál es tu flujo para ver si tienes capacidad de pagar en el horizonte del tiempo. Pero bueno, ¿esto qué va a permitir? Darle sostenibilidad fiscal al país. O sea, van a ingresar dólares, va a fortalecer las reservas internacionales netas, va a tranquilizar un poco la presión que existe sobre la demanda de dólares y eso podremos verlo posiblemente a partir de mediados del mes de agosto, cuando oficialmente estos recursos ingresen al país. Y de hecho, ayer el tipo de cambio se movió, pero ya no tan fuerte como antes de ayer, subió desde 11,80 a 11,89. No es tan fuerte como vino sucediendo en los anteriores días. Y finalmente, esto también va a permitir mejorar el clima de inversiones, especialmente para atraer inversión privada. Pero se necesitan complementar esta medida, esta posibilidad de financiamiento de operación de salvataje con medidas estructurales, fundamentalmente con la ley de revisión de la ley de hidrocarburos, con la ley de seguridad jurídica y urgentemente también en una nueva ley de energía, porque podemos entrar en situación de colapso de energía eléctrica en los próximos 2 años, y entonces es urgentísimo. Ahora, finalmente, eh, el fondo sabía más de nuestra economía que nosotros mismos. Y es obvio, pues porque somos también socios de ellos. Entonces, van a poner mucha atención en los próximos pasos que sigue el país. Pero también el Fondo Monetario Internacional prevé, entre otras cosas, no es tan rígido así como se piensa, como creen los socialistas o los pseudo-socialistas, que hay que atender a la población más vulnerable. Y seguramente ahí habrá que buscar los financiamientos para coadyuvar a salir adelante un poco en esta situación coyuntural donde la pobreza está empezando a hacerse sentir en Bolivia y eso hay que evitar. Diputado, a ver, para que la gente lo entienda, hay varias cosas que todavía la gente tiene una suposición, pero que en realidad parece que no es así. ¿Cómo puede beneficiar este dinero directamente al boliviano? Usted nos dice que podría frenar esta subida del dólar.
entiendo que este dinero que viene del Fondo Monetario Internacional tiene ciertas obligaciones o ciertos destinos que no pueden ser utilizados para otras cosas. Correcto, correcto. Pero si ingresa a fortalecer las reservas internacionales, el país va a tener la solvencia para comprar lo que viene del exterior. En este momento, fundamentalmente, es diésel y gasolina. Al ingresar diésel y gasolina, con la normalidad que debería haber, la situación económica en el país no va a tener los problemas que en este momento tiene, porque el transporte no tiene combustible. Al no tener combustible, busca de una u otra manera el combustible a precios más altos y eso se traduce en elevación del costo del transporte interdepartamental, interprovincial, de productos, de insumos, de materias primas, de personas, etcétera. Entonces, eso genera un cierto inflacionario. Por otro lado, también se supone que va a llegar a los bancos parte de estos recursos para que los bancos puedan atender las necesidades, las demandas de la población, principalmente para atender, devolver hasta los $3.000 que el gobierno ha prometido. Y al haber dólares, la presión y la susceptibilidad y la desconfianza de la gente puede bajar, pues si no va a haber mucha presión. ¿Qué ha pasado este mes? O ayer concretamente, después de un mes de que se lanzaron las medidas de liberación del tipo de cambio. La gente desconfía, está desconfiando del gobierno, entonces esto puede seguir subiendo. Entonces, ¿qué hago? Mis pocos pesitos me compro $10, $20, y en la medida que sea necesario voy volviéndolos a cambiar para salir adelante en el mes. Entonces, al haber esto, posiblemente se tranquilice un poco. Ahora, no nos olvidemos de que estamos saliendo de un tipo de cambio anclado durante muchísimos años y donde mover un centavo significaba trauma para la población. En el pasado, antes de eso, estábamos acostumbrados a que el tipo de cambio, el bolsillo lo defina cada día. Puede subir un puntito, dos puntitos, bajar, mantenerse. No había trauma porque estábamos educados para eso. Entonces, esa confianza de esa reeducación tenemos que volverla a tener para que no haya mucho trauma, mucho trauma. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros para traer productos del exterior? Por la vía formal o por la vía informal. No hay otra opción que tener dólares. Y esa es la moneda prácticamente universal para el comercio internacional. Nuestros billetes, nuestras monedas no circulan más allá de nuestras fronteras. Y la cantidad de reservas que tengamos también garantiza de una u otra manera poder lanzar más dinero a la economía si es necesario. Eso se logrará en su momento. Justamente en ese tema, uno comienza a pensar que el boliviano, la moneda del país, comienza a debilitarse, diputado. En este momento, como usted marca, hoy día mis bolivianos me alcanzan solamente para una cosa y mañana ni para esa cosa me va a alcanzar, tomando en cuenta que todos los días fluctúa el dólar y las cosas que entran se pagan en dólares. ¿Cómo se resuelve este tema? Hay preocupación en el hecho de que se siga imprimiendo bolivianos y esto nos genera un problema más adelante. Bueno, por lo que he estado analizando, es un seguimiento pormenorizado del Banco Central, a quien pondero muchísimo, sobre todo al presidente que está manejando con muchísimo profesionalismo, hay control de la emisión de dinero. Si se lanza más dinero, por supuesto que en estas condiciones se genera más inflación. Entonces, están controlando la cantidad de dinero que está en circulación y seguramente lo van a hacer. Entonces, esa medida también es complementaria a esta operación de salvataje. Ahora, si hay recursos y si se puede acceder a otro tipo de financiamiento con otros organismos multilaterales, eso tiene que servir para hacer inversión. Y la inversión tiene efecto multiplicador. Por decir, se construye un puente, una carretera, una escuela, se demanda combustible, energía eléctrica, alimentos, ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Eso genera fuentes de trabajo y eso es lo que el país necesita en este momento y en los próximos años. No va a ser fácil salir adelante. Esperamos nosotros que este proceso de recuperación va a demorar por lo menos 5, 6 o 7 años. Si estamos a un buen ritmo y si no tenemos los problemas que hemos tenido de sabotaje o de bloqueos, ¿no? Tenemos que empezar también a cambiar el país, a cambiar la imagen de nuestro país en el contexto internacional. Y por otro lado, César, es necesario hacer una operación aritmética. El fondo nos presta prácticamente $2.000 millones. Hace 2 meses atrás el gobierno emitió bonos por $1.000 millones, son 3.000. Si se prestan 5.000 que se tiene previsto, son 8.000. Más o menos más los 2.000 que hasta ahora ya se aprobaron en préstamos en la Asamblea, estamos hablando ya de $10.000 millones
que se estaría inyectando en la economía boliviana, que es lo que se necesita, y que es casi exactamente lo mismo que dijo nuestro líder de Libre, Tuto Quiroga. El país necesita más o menos 10.000 millones de dólares y acudir al Fondo Monetario Internacional. Ahí yo veo que es necesario aclarar. El presidente dijo, no vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Tuto dice, sí, necesitamos acudir. Y ahora estamos viendo que Tuto tenía la razón. Pero bueno, la gente optó por el cambio y ese cambio no está llegando tan pronto. Entonces, tenemos que trabajar todos los bolivianos. Anoche se aprobó el presupuesto en la Cámara de Senadores y yo estaba muy atento a eso, porque había una posibilidad de que no se apruebe, eso hubiese sido fatal. La aprobación significó de una u otra manera que muchos senadores, como sucedió en diputados, se despojaron de su bancada y pensaron en el país. Porque algo llega a las gobernaciones, a las universidades y a los municipios. Y en ese sentido tenemos que trabajar en esta coyuntura, César. Hemos sido elegidos no solamente para ser opositores o oficialistas así cerrados, sino tenemos que pensar en lo que es bueno para el país. Y si somos opositores y el país necesita ciertos préstamos, hay que apoyar. Bueno, lo de anoche, yo esperaba que eso se diera y se dio, por suerte, por bien del país, porque eso tranquiliza. Y si se cae el gobierno, que se caiga, pero nos arrastra a todos y todos tenemos que preocuparnos para que no nos caigamos todos. Esa más o menos es la forma de pensar que tengo, César. Diputado, dentro de las condiciones, usted marcaba que cuando uno presta tiene que poner condiciones. Habla de este ordenamiento de las cuentas fiscales. ¿A qué se refiere esto? Al reducir el gasto corriente, fundamentalmente, hay excesivo gasto corriente. Recordemos que en este presupuesto tiene asignado el 68.4% de los recursos destinados a gasto corriente. Se tiene que reducir, es imprescindible. Y seguramente se tendrá que hacer recorte de presupuestos más de lo que supuestamente se ha hecho, pero se tiene que hacer sentir eso. Por otro lado, también seguramente hay que revisar en enero el precio de los combustibles. Es muy doloroso eso, esperemos que eso no llegue, pero va a depender también de los conflictos internacionales porque un shock externo. Hace unos 2 meses atrás, el barril de petróleo estaba alrededor de 68 y $70. Volvieron los conflictos bélicos en el Medio Oriente y el barril de petróleo ahora está encima de $100. ¿Qué significa eso? Que al subir el precio del barril de petróleo, sube el precio de la gasolina, sube el precio del diésel, del gas. Y como tenemos que importar diésel y gasolina, tenemos que hacer los precios más altos. Y eso se tiene que trasladar al usuario, pero el usuario ya ha aceptado un garrotazo en diciembre. Entonces, no es bueno que le volvamos a dar otro garrotazo al país. Entonces, hasta fin de año se tienen que ver otras alternativas para evitar eso. Y Dios quiera que el conflicto bélico pueda apagarse o por lo menos entrar en tregua y automáticamente el precio del petróleo puede volver a bajar. Usted hablaba del presupuesto general que ha sido aprobado anoche. Entiendo que hoy día lo Sí, firmará el presidente, pero con todos estos detalles, con todas estas exigencias, tenemos que ver ya el próximo presupuesto que de aquí a 2 meses va a volver a presentarse, diputado. ¿Qué debería incluir, qué puntos se debería incluir en esta nueva ley financiera que va a llegar para el próximo año, claro? bueno, primero, esta vez, diríamos, hemos dejado pasar mucho este presupuesto con las N fallas que tiene. Esperamos, fundamentalmente, del Ministerio de Economía, que haya honestidad y que haya transparencia. ¿Para qué? Para que presenten de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Estado, que el presupuesto tiene que llegar máximo el último día de octubre, el 31 de octubre, y tendremos todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre, antes de las fiestas de fin de año, de tratar de evaluarlo, de debatirlo, y si hay que corregir, hay que corregir, si hay que aprobar, hay que aprobar. En estas circunstancias no creo que ni opositores ni oficialistas le dejen pasar algunas cosas al gobierno como ahora. Por la necesidad hemos aceptado en muchos casos, pero el presupuesto tiene que ser presentado hasta el 31 de octubre y tenemos que debatir en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de la Cámara de Cámara de Senadores y en el Senado. Entonces, pero tenemos casi 2 meses. Pues esperamos que no haga lo que el gobierno, lo que ha hecho el MAS, porque el año pasado, el presupuesto de este año entró por la ventana. No lo hemos debatido en la Asamblea, esperaron el 31 de diciembre y el 1 de enero lo aprobaron prácticamente por decreto.
Esperamos que eso si intentan hacer eso, realmente sería una estrella demasiado negativa y yo creo que la Asamblea no va a aceptar. Diputado, le agradezco mucho por este tiempo. A usted las gracias, César, y hasta cualquier momento para servir. Hasta luego. Muchísimas gracias.